identificar fallas por métodos superficiales, y el otro entrando a un tema mucho más, como quien dice, llegando al punto de falla por métodos no destructivos, donde se analizaba básicamente el diseño con pruebas destructivas. Entonces, nos daba pues justamente el diagnóstico. En estas dos partes que vamos a desarrollar, vamos a ver el mantenimiento y rehabilitación, tanto para los pavimentos rígidos como para los pavimentos flexibles. La elección de una técnica, primeramente se tiene que basarse en entender qué es el tratamiento de rehabilitación y qué es la estrategia de rehabilitación. Eh, los tratamientos, básicamente, pues, es la corrección a un defecto. La corrección a lo que nosotros hemos podido identificar en las etapas previas al diagnóstico del estado en el que se encuentra un pavimento, en el cual me revela los tipos de fallas. En nuestro medio, a lo menos, señores, se puede decir pues que los pavimentos generalmente asocian una gran diversidad de fallas. Ahora, ¿en qué nivel poder encontrarse cada una de estas fallas? Es justamente la tarea a la cual nosotros estamos destinadas a identificar o determinar, por lo menos. Entonces, las estrategias de rehabilitación, pues trata sobre una combinación de tratamientos de rehabilitación de un pavimento que dan lugar a alternativas de actuación para desarrollar, recuperar. Son estrategias en las cuales se va a basarse en la técnica más apropiada para poder recuperar un pavimento a condiciones, en otras palabras, servicial, funcional, que es lo que a un usuario le interesa. Entonces, el tratamiento o los tratamientos de rehabilitación están pues basados en función a algunos aspectos fundamentales, como son los tratamientos se van a dividir o van a tener justamente su aplicación en función a los siguientes aspectos. Los tratamientos indicados según la evaluación funcional. La funcionabilidad de un pavimento es lo primero que se identifica. Hemos hablado bastante de PCI, técnicas como es el VISIR, el PAVER y muchas otras que están destinados a, ¿qué cosa? A recuperar, uno, el nivel de serviciabilidad que tiene el pavimento, el índice de rugosidad internacional IRI, la regularidad de un pavimento, la rugosidad para reducir las fricciones que pueden ejercer los vehículos para mejorar las condiciones, ¿no? Estas. Entonces, eso en primera instancia. Los tratamientos indicados según la evaluación estructural están pues justamente destinados a mejorar la capacidad estructural del pavimento. Cuando hablamos de la capacidad estructural, justamente estamos hablando que no se produzca efectos, fallas asociadas a las fallas estructurales. Tal es el caso que son pues estos encalaminados, deformaciones, que deforman básicamente la rasante o la superficie de la rodadura. La falla estructural está pues justamente en la estructura de las capas bases y subbases por diversos factores, ¿no? Eso hemos podido observar. Un mal diseño, una mala combinación de materiales, niveles de compactación, protocolos no desarrollados, pues pueden dar pues respuesta justamente a esta interrogante.
Los tratamientos indicados según la evaluación de los deterioros. Ahora, una técnica no necesariamente sirve para la otra. Tiene que usted buscar la técnica apropiada identificando el tipo de falla que usted tiene. Yo no voy a utilizar un fresado cuando ya tengo pieles de cocodrilo. Un escarificado, menos, porque si yo quiero recuperar parte de un pavimento dañado que todavía está asociado a la base, pues mi técnica no va a ser esa, ¿no? Entendiendo en que en muchos de los casos ya la pérdida de la capa de rodadura ya es muy evidente, entonces tengo que abordar otro tipo o alternativa para tratamientos. Y los tratamientos indicados según la evaluación de drenaje. Fundamental, señores, el drenaje es algo pues que es muy fundamental. El drenaje en una vía define muchas cosas. Es muy fundamental tener condiciones óptimas de drenaje para evacuar humedad, para evacuar aguas de lluvia, o sea, de precipitaciones, que no comprometan la estructura del pavimento, puede ser en cierto modo una garantía para su durabilidad y cumplir el periodo de vida útil que puede tener el pavimento. Entonces, fíjese que en el tratamiento, según la evaluación funcional, para un pavimento asfáltico es pues muy variado, que en comparación para un pavimento rígido es muy reducida. Usted puede considerar alternativas para pavimentos asfálticos como son el fresado, el sellado de arena y asfalto, el reciclado superficial en caliente, tratamientos superficiales, lechadas asfálticas, microaglomerado en frío, microaglomerado en caliente, mezcla drenante, sobrecapa delgada, recubrimiento delgado, ultra delgado. O sea, son diversas. La elección de una de estas para el tipo de falla encontrada puede tomar en consideración estas, puesto que para pavimentos rígidos sus alternativas se limitan a simplemente hacer un cepillado, un ranurado o una sobrecapa delgada. Entendiendo de que en un pavimento rígido utilizar un mantenimiento con el mismo concreto, y es que ustedes saben que el concreto de distintas edades nunca se van a pegarse, nunca se juntan. A ver, va a hacer usted un nuevo concreto sobre una superficie. ¿Usted cree que se va a adherirse? No. Ya son dos distintos elementos que si yo puedo separarlos, lo voy a hacer porque el concreto no se va a pegarse. Entonces, estaríamos cometiendo tal vez un tipo de error, por decirlo en ese caso. Si yo comparé para un tratamiento según la evaluación funcional, para un tratamiento según la evaluación estructural, las condiciones probablemente pueden cambiar. Las alternativas crecen para un tratamiento de pavimento rígido en comparación a un pavimento flexible, que podemos considerar en el caso de pavimentos asfálticos una sobrecapa espesa, un reciclado en planta en caliente, un reciclado en frío en sitio, la reconstrucción parcial o total o un recubrimiento blanco de las técnicas del, vamos a decir, del asfalto white topping, que le han puesto pues, justamente esta sigla al material que se utiliza, ¿no? Mientras que para un pavimento rígido puede considerar usted una sobrecapa asfáltica, una sobrecapa de concreto también, o puede estar, en otras palabras, adherida o no adherida. La característica del concreto a utilizar no es la convencional en estos casos, sino que es un diseño que tiene que ver con una serie de aditivos o componentes que puedan adherirla o no adherirla, pero con resistencias que permitan garantizar que las fuerzas de impacto de los vehículos no produzcan deterioro. O una sobrecapa asfáltica o rígida sobre el pavimento fracturado.
Finalmente, la opción más cara, la reconstrucción total del pavimento. Entendiendo de que en un pavimento se estima la vida residual de ésta. El tratamiento por adoptar depende de la vida residual del pavimento en el instante en el cual se va a desarrollar los trabajos de rehabilitación. Entonces, vamos a decir, la vida residual de un pavimento está expresado bajo esta expresión matemática, que es igual a uno menos el número de aplicaciones de carga hasta el instante de la rehabilitación sobre el número de aplicaciones de carga que soporta el pavimento existente hasta alcanzar la falla, todo esto multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Cuánto alcanza? Bueno, va a depender mucho a esos registros para poder reemplazar en nuestra expresión matemática. Entonces, si nosotros observamos en la vida del pavimento o tiempo de tránsito acumulado, por decirlo así, todo pavimento está en función a la vida útil en el tiempo y obedece justamente a una pendiente gradual que empieza a decrecer por el uso y justamente llegando a un punto de fatiga de los elementos de asfalto o concreto para llegar justamente a la condición más crítica. Una condición inicial del pavimento llega a alcanzar pues, una condición muy buena, pero pese a ello su degradación incluye que éstas tengan que tener políticas de mantenimiento en donde se tenga que incorporar ciertas técnicas. Dependiendo a estos deterioros, una de las opciones en su nivel más bajo de deterioro es la sobrecapa asfáltica delgada, como técnica de rehabilitación. Esto lo estoy haciendo solamente para un ejemplo. En la otra alternativa, en una condición un poco más vamos a decir, más dañada, una sobrecapa de concreto ultra delgada podría ser la alternativa. Y observamos sucesivamente opciones, pero esas opciones que son las que más podrían ser alternativas de rehabilitación, ¿no? Hasta sobrecapas asfálticas estructurales, sobrecapas de concreto adherida, el reciclado en muchos de los casos, la sobrecapa de concreto no adheriva y finalmente la reconstrucción. Esta opción del reciclado, que es una de las opciones que se ha utilizado bastante para recuperar pavimentos cuando teníamos deterioro en condiciones a nivel de superficie de rodadura, que es lo que se ha hecho, recuperar, reciclar el material, una vez reciclado, nuevamente hacer todo un diseño en una planta asfaltadora para regresar al punto y considerar como un pavimento nuevo. Y funciona. Funciona, obviamente que es todo un plan de acciones, porque no hablamos ahí solamente de daños muy pequeños, como son los baches, la focalización de estos, hablamos de tramos ya mucho más extensos. La intervención a esto es inclusive por cada carril. ¿Me dejo entender? Por cada carril entero, por un tramo muy considerable. Entonces, los tratamientos indicados según la evaluación de deterioros en pavimentos asfálticos pueden ser, aquí nosotros colocamos la gran variedad de deterioros encontrados para los diversos casos. Y en el otro colocamos las técnicas de rehabilitación. Y fíjese, ¿no? Ahí marcados con X pueden ustedes observar la opción de la técnica de rehabilitación para usar. Para una exudación, el tratamiento de lechadas asfálticas o un microaglomerante en caliente o capas drenantes o reciclado en el sitio. O sea, hay muchas alternativas que se pueden tomar. Entonces, esto
ayuda bastante como una referencia este cuadrito, ¿no? Acá podemos encontrar más tipos de deterioro y las opciones que uno puede considerar para hacer la rehabilitación de estas. Entonces comprende, entre otros, la construcción o reemplazo de cunetas, bordillos y subdrenes longitudinales, la reparación de bases permeables, cambio de subbases afectadas por erosión en pavimentos rígidos o cambio de material de base en las bermas por otro de mejor capacidad drenante. Esto pues es básicamente lo que se busca evaluar, lo que como condición encontrar justamente la mejor alternativa a evitar que estas fallas se hayan, pues, vamos a decir, muy severas dentro del pavimento. Eso no ayuda en nada. Los tratamientos de rehabilitación de pavimentos rígidos consideran en forma general, vamos a decir, no para el aspecto funcional, no para el aspecto estructural, no, en forma general, los tratamientos de rehabilitación de pavimentos rígidos pueden considerar reparaciones en profundidad parcial, reparaciones del espesor total de la losa, reemplazo de la losa, el subsellado, restauración de la transferencia de carga, resellado de juntas, ranurado, cepillado, alivio de presión en las juntas, sobre capas asfálticas, sobre losas fracturadas, sobre capa asfáltica de concreto adherida. Uy, todas estas opciones que podemos nosotros considerar como gran variedad. Entonces, aquí describe básicamente por cada uno de ellos, por ejemplo, la reparación en profundidad parcial, que es la reparación localizada de defectos combinados. Pero estos abordados en el tercio superior de la losa, como el descascaramiento de la junta transversal, no llegando a comprometer parte de la estructura de la base o subbase. Aquí se puede observar un tipo de falla asociada acá en esta parte, acá junto a la junta. Visto en planta, esta parte de color medio gris, que es el inserto compresible, el parche y el pavimento. Entonces, aquí tenemos necesariamente que eliminar este material por medio de una serie de cortes diamantados, pero ojo, muy importante a todo esto es que esa superficie tiene que estar nivelada. ¿Por qué? La reparación del espesor en este caso puede ser pues, un condicionante. Otro aspecto es la reparación del espesor total de la losa, la reparación localizada en el ancho del carril y en toda la profundidad de la losa. Esto puede ser por tramos, como les digo, acá pueden ustedes observar en vista en planta. Aquí más o menos se observa el deterioro que puede estar asociado junto a la junta, por decirlo así, ¿no? Visto de manera lateral, es una parte muy comprometida. Entonces, la preparación de las requiere, ¿no? Acá eliminar pues prácticamente la losa entera y reemplazar por una nueva con una propuesta en la cual de colocar refuerzos adheridos justamente para que estos no puedan provocar probablemente el escalonamiento, ¿no? Y producir una falla escalonada en este caso, ¿no? Para lo que va a permitir soportar justamente esta acción. ¿Ve? Ahí, reparación del espesor total de la losa. Prácticamente la losa ha sido eliminada,
y en un paño entero nuevamente, ¿no? Se va a colocarse justamente el concreto o el nuevo concreto, por decirlo así. Aquí, si nos fijamos, está poniendo justamente refuerzos que van a permitir que el escalonamiento no sea una de las fallas que puedan comprometer a la estructura, ¿no? De esta. Entonces, hay un procedimiento para el reemplazo de las losas. La primera es la remoción de las losas aisladas que se hayan deteriorado o que constituya una solución más económica que la reparación de una porción de losa. Cuando esta reparación se realiza en pavimentos conjuntas, se deben colocar varillas de transferencia de carga, que sería lo más ideal, ¿no? Y si se trata de un pavimento con refuerzo continuo, se deberá reponer también la armadura. No nos ayuda bastante, ¿no? A poder condicionar la respuesta estructural del pavimento. En muchos casos, la alternativa de un reemplazo de losas tiene sus ventajas, por decirlo así, en muchos casos, pero no es una opción pues muy económica, que digamos. De igual forma, el subsellado como alternativa para reparación justamente de los pavimentos, ¿no? Sobre rellenos de vacíos localizados bajo las esquinas de las juntas de las losas. Entonces da pues una gran variedad de alternativas, jóvenes, ¿no? Ahí el subsellado, acá como podemos observar, trabaja justamente con un equipo que permite reparar ahí, miren, fíjese, en los, vamos a decir, en los lugares dañados, ¿no? Como estamos hablando de pavimentos rígidos, este problema asociado a la transferencia de carga a veces se hace pues muy común, ¿no? El sellar de manera apropiada las juntas de los pavimentos es muy fundamental para evitar para inclusive impermeabilizar o no permitir ingreso de la humedad dentro de la estructura. Y como estamos hablando de losas apoyadas sobre una superficie, pueden generar también vamos a decir, sus defectos o exposiciones al daño, ¿no? ¿No? Básicamente la restauración de la transferencia de carga es un proceso que involucra el aserrado de ranuras a través de la junta o grieta, la instalación de los pasadores y de los rellenos de la ranura, ¿no? O sea, estas barras que llevan el mismo nombre sobre las transferencias de carga, ¿no? Acá hay diversas formas de colocar. Esta es una, aquí hay otra. Y como les digo, pues evita que el escalonamiento de o el escalonamiento de una superficie que vaya a ser provocada finalmente o acelerar el daño con los vehículos que tengan una carga considerable. Bueno, el resellado de juntas, aquí básicamente es técnica, señores, de usos para que se tomen como alternativa para usar, pues, en el tipo de falla a remediar. En este caso, el resellado de juntas consiste en la remoción del sello antiguo, si existe el aserrado de una nueva caja de dimensiones apropiadas para el sellante por usar, la limpieza de la nueva caja en todo su espesor y la instalación del sellante, ¿no? Los materiales por utilizar incluyen el asfalto caucho, la silicona y los insertos preformados de neopreno.
Bueno, es todo una alternativa, ¿no? Ahí fíjese el resellado de juntas. Todas las juntas se está cubriendo, ¿no? Se está logrando cubrir. Bueno, y el ranurado, que es el trabajo que es realizado mediante aserrado con discos de diamante, ¿no? O sea, aquí más o menos le da como una alternativa de colocar algo áspero y rugoso dentro de lo que se va a colocar nuevamente, ¿no? Un pavimento que tenga que estar pues totalmente servicial o regular, sin permitir que la regularidad pues se pierda en un pavimento. El cepillado, remoción de material superficial de un pavimento rígido mediante el uso de discos de diamante montadas a distancias muy cortas en un tambor rotatorio. Fíjese, ahí están haciendo el famoso cepillado, ¿no? Sobre la superficie, pero toma como alternativa es colocar una capa. Ahora, eso ya no solamente es hablar del cepillado, ¿no? Sino de la técnica que se va a utilizarse. Otro aspecto son las juntas de alivio de presión, que son parches asfálticos o de otro material compresible instalado o a intervalos de algunos centenares de metros en pavimentos, donde existe el riesgo de voladuras, ¿no? En cierto modo. Aquí se puede observar algunas juntas de alivio de presión. Condiciona, ¿no? En cierto modo. Juntas de alivio de presión, ¿ve? La famosa sobrecapa asfáltica. Su función puede ser mejorar el confort y las propiedades de fricción o incrementar la capacidad estructural del pavimento. Eso se aplicó bastante acá, la sobrecapa o el famoso recapeo, ¿no? Que es una capa ultra delgada, ¿no? Sobre la superficie ya existente, con un proceso de tratamiento, ¿no? Esos son, ve ahí podemos considerar, inclusive, eh, algunas medidas con una serie de materiales como son los geosintéticos, las membranas absorbentes de esfuerzo SAMI, las capas de alivio del reflejo de grietas y todas estas que puedan estar pues, comprometidas a el daño que se puede producir. La sobrecapa asfáltica puede trabajar pues justamente con geosintéticos, materiales sintéticos tejidos o no tejidos, proporcionar restricciones que ayuden a resistir la reflexión de grietas y juntas. Son más efectivos de los movimientos en las juntas y grietas los que son pequeños, ¿no? Aquí uso de la geomalla y el geotextil. Como alternativa, por decirlo así. ¿Va? Ahí está, ¿ve? Bien, fíjese, está colocando geotextil para un tipo de falla, ¿no? Que haya podido comprometer pues, la estructura. Membranas absorbentes de esfuerzo SAMI. Pues básicamente la capa del pavimento microaglomerado en frío o tratamiento superficial elaborado, ¿no? Sus características de flexibilidad, cohesión y elasticidad y susceptibilidad térmica le permiten soportar sin fisuración prematura una condición o respuesta que puede ser muy llamativa para desarrollar, ¿no? Aquí podemos considerar también las membranas absorbentes de esfuerzo SAMI.
No, son opciones que se consideran. Fíjese ahí. Es muy bien desarrollado este tipo de membranas de esfuerzos, capas de alivio de reflejo de grietas. Bueno, para considerarlas, por decirlo así. Ahí está viendo como un aditivo. Bueno, hay una diversidad de métodos, por decirlo. Por ejemplo, la sobrecapa asfáltica sobre losas fracturadas. Existen dos técnicas de fracturación de losas. La primera, la fragmentación de asiento. La segunda, la microfragmentación, justamente que ayudan a tomar la mejor opción para un proceso de rehabilitación, ¿no? Ahí, justamente, ahí se puede observar. Y aquí esta sobrecapa de concreto adherida tiene su técnica, por decirlo así. Primero el estudio y considerar el daño, ¿no?, que tiene en los diversos puntos, pero de manera focalizada. La sobrecapa de concreto adherida, ¿no?, que es lo que se está trabajando. Y la otra es la sobrecapa de concreto no adherida. Su función es mejorar la capacidad estructural. Entonces, esto es pues conocer, ¿no?, el procedimiento de la técnica asociada en este caso. Para una sobrecapa de concreto no adherida, justamente está el material que puede estar en ambos casos. Entonces, hasta involucrar los mejoramientos de la subrasante, ¿no? Ya son intervenciones, por decirlo así, que obviamente son muy necesarias para neutralizar que la humedad puede ingresar y comprometer, ¿no? Ahí. Este es. Ujú. Entonces, ¿no? Fíjese la reconstrucción finalmente total de un pavimento. En esta tablita se puede observar que es para cada tratamiento de reparación hay rangos típicos de vidas de servicio para tratamientos de rehabilitación en pavimentos rígidos. Por ejemplo, fíjese la primera y la más básica, la reparación en profundidad parcial. El rango tipo, el rango típico de años de vida útil puede variar desde 10 hasta 15 años. Y así sucesivamente empieza a crecer. Reparación del espesor total, dice, tanto para el pavimento para el pavimento existente. Así sucesivamente, justamente para ejecutar estos procedimientos, que como les digo, es la variedad que se tiene para hacer una intervención, conociendo el tipo de daño que se tiene, eligiendo la opción mucho más adecuada. ¿Ya? Entonces, esa es una opción, por decirlo así, para pavimentos rígidos. Entonces, aquí vamos a observar para pavimentos flexibles por
justamente el procedimiento. Ahora, para esto hay pues una gran variedad, es amplio por decirlo así, el hecho de utilizar el asfalto, entendiendo desde todo punto de vista que el mantenimiento y rehabilitación de pavimentos flexibles es pues la mejor forma de identificar las fallas del pavimento y determinar por qué se ha producido para ingresar con la mejor opción o alternativa a estos casos. Fíjese, un pavimento rígido versus un pavimento flexible. El asfalto y el concreto son dos materiales comúnmente utilizados para pavimentos en carreteras. El término flexible para un pavimento de asfalto y rígido para un pavimento de hormigón o concreto, que se refiere a la rigidez del material y la forma en que cada material transmite las cargas del vehículo a la base de la carretera subyacente. Entonces aquí pues se hace pues una comparación, ¿no? Entre este caso. La selección de pavimento flexible o rígido para una aplicación dada depende de un número de factores. Inicialmente, el análisis de costo del ciclo de vida, la rehabilitación y mantenimiento, facilidad de construcción, seguridad tales como la resistencia al deslizamiento, el ruido del tráfico y las cuestiones climáticas o meteorológicas. Considera las ventajas y desventajas del uso de pavimento flexible. Las ventajas, su construcción inicial resulta más económica. Tiene un periodo de vida útil entre 10 hasta 15 años. Entonces considera justamente estos aspectos para poder determinar el estado en el que se encuentra el pavimento, ¿no? Y con ello se hace la selección del tratamiento y de estrategias de rehabilitación. El tratamiento de rehabilitación de pavimentos asfálticos, como se ha podido observar, está en una serie de variaciones de tipos técnicas, pero que no son de repente con mano de obra, ni siquiera en términos menores, que pueda desarrollar de manera efectiva. No es muy común en primera, en segundo, se hace complejo un trámite al respecto, ¿no? El famoso bacheo. Y es una de las alternativas más rápido, por decirlo así. Baches en carpetas asfálticas y tratamientos superficiales, ¿no? Cavidad normalmente redondeada que se forma al desprenderse la mezcla asfáltica para considerarla como bache. ¿No? Ese bacheo pues es una opción rapidísima, intervención, corte y todo lo que requiere, ¿no? Bacheo superficial. Eh, en este caso, delimitar el área por remover, marcándolo con pintura, darle forma rectangular o cuadrada, comprendiendo toda la zona deteriorada y hasta unos 0,30 metros dentro del pavimento circundante en buen estado, ¿no? El bacheo es pues una opción muy clásica y ahí inclusive se ha distinguido entre el bacheo manual y el bacheo mecanizado, ¿no?
Un bacheo profundo sirve para marcar la zona a reparar, extendiéndose al menos 0,3 metros fuera del área dañada. El área a delimitar debe ser rectangular con dos de sus lados perpendiculares al eje del camino. Posteriormente deberá cortarse sobre la demarcación realizada utilizando un equipo de corte. No se debe hacer directamente con un equipo de corte porque no van a lograr, pues, ¿no es cierto?, la resistencia o la propiedad mecánica que tiene, pues, el concreto. En este caso, para poder ejecutar, los cortes tienen que ser uniformes, no pueden ser, ¿no? Eso definitivamente puede condicionar a un pavimento. Ingeniero, Sí, adelante, adelante. ingeniero, buenas noches. Ingeniero, disculpe que le corte, ingeniero. Mi consulta Sí. era el pavimento rígido, ingeniero, en caso Ujú. de lo que es el concreto, o sea, se deteriora y las reparaciones, o sea, cuando las reparaciones, ¿cómo se le puede realizar utilizando las geomallas? O porque, como dice este ingeniero, que los pavimentos no se pueden juntar, ya que el pavimento rígido más antes vaciado y las reparaciones no se podían juntar, ingeniero. El diseño para un pavimento que entra en reparación ya no es el tema del diseño convencional. Las resistencias, inclusive con las que fueron, tienen que ser variables. Por eso es que toma como opción usar justamente algún dispositivo, como son los aditivos, para que estos tengan adherencia, se puedan adherirse dentro de lo que es el pavimento antiguo y el pavimento nuevo que se vaya a utilizarse. Las opciones, pues las considera a partir del uso otro del diseño que se va a tomar como opción para el concreto. En muchos de los casos, la opción cuando son muchas extensiones, se utiliza el asfalto, o sea, el concreto me sirve como una base más o menos y sobre esa estoy considerando el asfalto. Entonces son alternativas. Ahora, en el diseño, como le digo, no es pues un diseño tradicional. Ya es otra parte en el cual hay que estudiar cuál es la tecnología del concreto que se tenga que utilizar para la reparación de pavimentos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Por eso acá las técnicas, acá, como les digo, empieza a ayudar, ¿no? Más o menos cómo debe ser la forma correcta, ¿no? Que es un procedimiento. Ahí, justamente, la alternativa de poder considerar un bacheo y todo ello es el más frecuente y el más común. ¿Ve? Fíjese, en este caso está procediendo a demarcar uno el corte sin modificar el comportamiento mecánico, solamente con equipo, ¿no? Ahí podemos observar que se puede traducir sobre esta, ¿no? En muchos de los casos, técnicas muy convencionales para utilizar los materiales, ¿no?, que se requiere. Fíjese, aquí nosotros podemos observar justamente el tratamiento de rehabilitación de pavimento asfáltico o de pavimentos asfálticos. En este caso, básicamente en el bacheo. ¿No? Considera ahí el famoso bacheo como problema o daño para poder corregir. ¿Ve? Ahí, cortes ejecutados con ensayos de diamantina, ¿no?
¿no? Fíjese ahí como alternativa el famoso bacheo. Esta técnica es pues la más convencional, ¿no? La más utilizada, la que más se conoce. El proceso es tan y similar al pavimentado de una vía, solamente que en este caso la intervención va a la etapa final de la superficie de rodadura. ¿Ve? Aquí un tramo de reparación, tramos. Ahora, una alternativa, el famoso fresado. El fresado involucra tareas de remoción del material de una capa asfáltica superior empleando puntas de carburo montadas en un tambor rotatorio. Lo que se hace es recuperar la superficie de herradura para entrar nuevamente en un tratamiento que puede terminar como esta de acá. ¿Para qué? Para justamente trabajar, ¿no? Nuevamente con un diseño del pavimento para colocarlo y cubrir fallas. Bueno, el sellado de grietas básicamente, ¿no? Utilizando asfalto puro con una granulometría de arena muy finísima, que finalmente es lo que quiero es reparar esas grietas, esas fisuras. Bueno, la otra alternativa de sello de arena, ¿no? Echan en la mayoría de las fallas, colocan ese sello de arena en asfalto, justamente es para cubrir la gran cantidad. Se hace de forma general absolutamente todo y todo aquel que esté dentro de ello pues va a agarrar, ¿no? Tratamiento superficial se usa para impermeabilizar y rejuvenecer la superficie, ¿no? Bueno, una condición que se pueda tomar en cuenta también, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo ver el tratamiento superficial, el tratamiento construido con un asfalto modificado con polímeros o caucho. Técnicas como el SAM son alternativas que podamos considerarlos. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Un pavimento original y un pavimento luego de 18 meses de colocado el SAM. Entonces se acomodan y tienen mucha facilidad justamente para que estos puedan trabajar, o sea, puedan servir en la superficie de rodadura. Y el otro también, pues las lechadas asfálticas y los microaglomerados en frío, ¿no? Los microaglomerados en calientes también, ¿no? Y lo que da como respuesta. La recuperación de una vía, de una carretera. Otro aspecto que se tiene que señalar es la capa drenante. Se emplea para el mejoramiento del drenaje superficial y de la resistencia al deslizamiento que puede tener esta. Puede mejorar la visibilidad y la seguridad en condiciones de pavimento húmedo. Disminuye el ruido producido por la circulación de vehículos. Tiene sus propiedades, ¿no? Aquí se procede a observar y considerar una de las imágenes de acuerdo a la falla que se vaya a considerar, ¿no? O se vaya a encontrar. Bueno, es la variedad, pues, justamente de los tipos de falla. Esto es, pues, un procedimiento que ya se conoce, ¿no?
el reprocesamiento de la superficie del pavimento en bajos espesores para corregir deterioros no atribuibles a las deficiencias estructurales, para regenerar las características antideslizantes o restaurar la sección transversal. Este pues es muy conocido tal vez, ¿no? Es el convencional, por decirlo así. Ahora, el reciclado en frío en sitio también como una alternativa, pero como su nombre lo dice, es el reciclado y hay que reciclarlo así. ¿Ve? Aquí podemos observar cómo se hace el acople para que estos pues ejecuten, ¿no? Trabajado con una retro o una recicladora de pavimento, detalla el rotor, ¿no? Y la punta que va a trabajar en este caso. El reciclado de frío litio. Las opciones para utilizar esta técnica puede ser con cemento, con emulsión asfáltica y cemento, o con asfalto espumado y cemento. Opciones, ¿no? Que podamos considerarlo en cierto modo. Bueno, como les digo, este es básicamente variedad de técnicas de rehabilitación. Cualquiera de estas opciones puede ser para una de las fallas y que pueden generar pues su habilitación en cierto modo. En esta figura puede usted observar el reciclado en frío en sitio en un esquema desarrollado, reciclado con cemento y todo el esquema general, cómo se aplica, desde dónde va, ¿no? Y qué es lo que desarrolla. Se esquemita, considera justamente las labores realizadas. Reciclado en frío en sitio, ¿no? Ahí está bien. Cemento esparcido sobre la superficie para estabilizar proceso de reciclado. ¿No? Estas asocian, pues, con la humedad. Es todo un procedimiento y una técnica, ¿no? Fíjese ahí. Básicamente el reemplazo, pero en tramos, no es la intervención casi toda, ¿no? Por decirlo así. Estas consideran ciertas ventajas y desventajas del reciclado con cemento. Su ventaja es fácil de aplicar en polvo o en forma de lechada. El agrietamiento por contracción puede ser un problema. Normalmente menos costosa que los productos bituminosos. Entonces, pues puede considerarte como un tema económico, ¿no? Y aquí puede observar nuevamente el esquema, pero ahora para este proceso de reciclado en frío en sitio. Entonces, todos estos pueden pues ser reparados bajo las opciones que se vayan a definirse. ¿No? Ahí está el famoso reciclado con emulsión asfáltica, pero esto ya para proceso, ¿no? Ya con una idea mucho más clara, ya intervenida. De igual forma, considera sus ventajas y desventajas con el reciclado con emulsión asfáltica, ¿no? Estas son fácil de aplicar, pues la emulsión se pulveriza directamente en la cámara de mezclado. El tratamiento con emulsión produce una capa flexible resistente a la fatiga y poco propensa al agrietamiento.
mientras que en las desventajas la emulsión es generalmente más costosa que el cemento o el asfalto espumado. Entonces da pues ciertamente esas ventajas y desventajas, ¿no? Que son pues para aplicarlas, ¿no? Este tema de la emulsión asfáltica ya es una técnica algo antigua, ¿no? Ya se ha venido utilizando, ha tenido un desarrollo, pero nace pues justamente las alternativas de rehabilitación. El reciclado en frío en sitio lo que hace es reciclar con emulsión asfáltica y el cemento en un rango de 1 hasta 3%. Ahora, ¿qué comportamiento va a tener? Pues es una tarea pues que ahora lo tiene que desarrollar. No solamente por considerar también los aspectos de las ventajas y desventajas del reciclado con emulsión asfáltica y cemento. El cemento puede ser inyectado como lechada junto a la emulsión en la cámara de mezclado. El tratamiento resulta más costoso en el otro caso, entonces se tiene que observar, ¿no? Desde ese punto de vista. El reciclado en frío en sitio es reciclado con asfalto espumado. Hoy en día, como opción, ya veo que lo han tomado como opción de reparación. El asfalto espumado es elaborado en una máquina recicladora especial que añade una pequeña cantidad de agua o definitivamente el cemento, ¿no? Y aquí puede verse, ¿no? El esquema de reciclado con asfalto espumado en su esquema general, ¿no? Más o menos funciona de esta forma, ¿no? Reciclado con asfalto espumado. Trabaja con humedad, ¿no? Empieza a reaccionar, por decirlo así, y más o menos su formación de la espuma de asfalto espumado, ¿no? En forma más detallada, por decirlo así, se puso, ¿no? El reciclado en frío en sitio es un reciclado con asfalto espumado que detalla la cámara de la mezcla, ¿no? Es un equipo, por decirlo así. Ahora vamos a considerar algunas ventajas y desventajas del reciclado con asfalto espumado. Fácil de aplicación, pues el asfalto espumado es aplicado directamente a la cámara de mezclado, ¿no? Y ahí podemos observar las ventajas que asocia esta y las desventajas que pueden considerarse, ¿no? Y aquí podemos observar lo que se llama eh, la cantidad pequeña, como quien dice, de incorporación del cemento entre 1 a 2%, junto con el asfalto espumado. Y ahí vamos a observar cada uno, ¿no? De los procedimientos que se ejecutan paso a paso. Aquí una intervención para justamente sugerir, ¿no? La alternativa, un fresado acá, una recuperación de material se ve muy complejo. Por eso es que necesitamos el diagnóstico a qué es lo que se está diagnosticando. A partir de ello, bueno, se le va a dar una reparación. Ve, aquí se observa lo que está pidiendo, solicitando, ¿no? Todo es un procedimiento, definitivamente. Reciclado en frío sitio, ¿no? Con asfalto espumado. Pero todo lo que hay que corregir, ¿no? Como sucede acá.
y también considera sus ventajas y desventajas. Bueno, la técnica de la sobrecapa asfáltica, el famoso recapeo, una alternativa que sí se considera, está inclusive dentro de la norma técnica ASHTO, ¿no? Acá la sobrecapa asfáltica. En todo ya, en toda la vía. Para los cuales puede considerar la aplicación de los famosos geosintéticos o las membranas absorbentes de esfuerzos SAMI, capas de alivio de reflejo de grietas. No poder considerar estas alternativas podría dar pues, una alternativa de solución. Ahí, por ejemplo, se puede observar el geotextil y la geomalla, ¿no? Como alternativa para poder hacer una reparación. Y el empleo del geotextil tiene pues su procedimiento. Acá da un procedimiento para la ejecución de la reparación. Aquí en el uso del geotextil como sistema de prevención de reflejos de fisuras, están considerando justamente a partir de lo que se pueda desarrollar sobre un riesgo de emulsión y colocación de geotextil, la otra en la extensión y compactación de la mezcla y la mezcla colocada. El tema este de las membranas absorbentes de refuerzo, que en este caso es SAMI, ¿no? En sus siglas en inglés, ¿no? Eh, Tiene una capa del tipo microaglomerado en frío o tratamiento superficial o similar elaborado con asfalto modificado con polímeros sobre la cual se coloca la sobrecarga, ¿no? Refuerzos sobre superficies que estén llegando a un punto de colapso, que puedan trabajar posteriormente muy adecuadamente, son las membranas absorbentes de esfuerzos. Capas de alivio de reflejo sobre las grietas, ¿no? Que puede trabajarse, ¿no? Con una serie de dispositivos aditivos que puedan reemplazar y cubrir esas famosas grietas que se puede considerar como reflejo de grietas, por decirlo así. Y la famosa técnica de la sobrecapa de concreto white topping, ¿no? Su finalidad es incrementar la capacidad estructural del pavimento. Se diseña como un pavimento rígido nuevo, usando el pavimento existente o la parte aprovechable de él como apoyo para determinar el módulo de reacción, ¿no? Ve, ahí está más o menos un esquema de cómo actúa la sobrecapa de concreto white topping, ¿no? Acá está el concreto, rodadura asfáltica existente y capas granulares. ¿Dónde está el white topping acá? En esta parte. Y la opción, vamos a decir, más crítica, que es la reconstrucción, la cual se hace la demolición, remoción y reemplazo parcial o total del pavimento asfáltico. Constituye el caso más enérgico de rehabilitación y se aplica cuando el pavimento presenta elevados índices de deterioro y no posee vida residual, ¿no? Entonces va a pasar por los tratamientos de rehabilitación de superficie de pavimentos asfálticos en su superficie.
y considerados, ¿no?, mediante estos eh, dentro a la edificación que son en este caso, ¿no? Entonces, los temas que se definen en este caso es si usted va a considerar un tema de restauración que consiste en la ejecución de trabajos que mejoran las condiciones superficiales del pavimento, pero no aumentar su capacidad estructural. El otro es refuerzo, que consiste en la colocación de capas de pavimentos que proporcionan capacidad estructural adicional o mejorar la serviciabilidad. Y el reciclado, que consiste en la reutilización de parte de las capas de la estructura existente. Y finalmente la reconstrucción, que consiste en la remoción de carga y reemplazo parcial o total del pavimento. En este cuadro se puede ver las alternativas de tratamientos de rehabilitación de pavimentos asfálticos para carreteras de primera categoría, como se dio como opción, ¿no?, inicialmente, justamente abordando los 4 puntos señalados, considerando una alternativa y la vida residual de estas. Y en esta parte se muestra los rangos, tipos de vida de servicio para tratamientos de rehabilitación de pavimentos asfálticos. Tomar opciones, ¿no? Pero esto en función a cuánto me va a durar. Aquí los tratamientos y el rango típico. Y el más caro es la reconstrucción en concreto de 20 a 30 años. Bueno, para esto se debe hacer una nivelación de las bermas, bermas no revestidas en asfalto, bermas revestidas en asfalto. Bueno, a considerar justamente cada uno de los aspectos de la geometría adicional que presentan pues las vías, ¿no? Entonces se debe abordar estrategias de rehabilitación, ¿no?, que puede traducirse en una combinación de los tratamientos de rehabilitación en estrategias, donde debe de darse una consulta en función a las siguientes interrogantes: si se requiere el mejoramiento estructural, si se requiere el mejoramiento funcional, o si se requiere otros tratamientos de reparación, o tal vez se requiera mejorar el sistema de drenaje. Entonces, aquí la formación de estrategias, por decirlo así, factibles para pavimentos asfálticos pueden pasar desde una corrección por deficiencias estructurales, corrección de deficiencias funcionales, tratamientos adicionales de reparación y rehabilitación de drenaje. Entonces, tiene justamente sus condicionamientos en ese punto, ¿no? Bueno, acá de la misma manera, la combinación de los posibles tratamientos de rehabilitación para pavimentos asfálticos. Coloca los tipos ¿cómo se llama?, las clases o las opciones para la técnica de rehabilitación y la combinación de estas por cada uno. Combinación sin sobrecapa, combinación con sobrecapa asfáltica, combinación con sobrecapas de concreto. ¿No? Como habíamos señalado, la formación de estrategias factibles para pavimentos rígidos. ¿No? Y ahí considera justamente las estrategias y que puede buscar combinaciones de posibles tratamientos de rehabilitación para pavimentos rígidos. Y aquí considera algunas estrategias de rehabilitación para justamente este tipo de vías, donde se puede observar el antes y el después finalmente, ¿no? Entonces, en ambos casos, lo que da son técnicas una vez encontrado el estado de la vía.
¿Qué condición? Por ejemplo, algunos métodos, como es el caso del PCI, da la recomendación de la intervención con diversa técnica o con una técnica específica, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta este punto hemos desarrollado, creo que ya estamos en periodos de culminación de las asignaturas y finalmente las evaluaciones finales. Lo que vamos a hacer es ya definir lo que se tiene que desarrollar para la finalización. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, uno, fijar la fecha del segundo examen parcial, la entrega de sus trabajos y de trabajos monográficos y sus cuadernos para incluir dentro de la calificación. Entonces, señores, voy a colocar un archivo con temas que ustedes pueden considerar desarrollarlas. A ver. A ver, un momentito. Ya lo voy a compartir para que ustedes puedan observar. Mm. Ya, ahí se puede observar. Entonces, a mí me gustaría que conserven los mismos grupos para desarrollar, pero bueno, es una sugerencia nada más. Ustedes consideran el hecho de qué es lo que se va a elegir, ¿no? En grupos, a ver, voy a ver cuántos son ustedes aproximadamente. Mantenimiento, ¿no? Segundo. Mm. Grupos de 7 hasta 8, señores, ¿ya? Entonces, si tienen, ya pueden estar dictándome justamente los grupos, el representante del grupo, ¿no? Eligiéndola o el tema que está ahí en el grupo, o digo, perdón, en el aula virtual. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, esto es para otro grupo, ingeniero. Este es, Segunda monografía, ingeniero, disculpe. el primero ya tiene calificación, este ya es para incluir el segundo, o la segunda nota en otras palabras. Este es el segundo trabajo monográfico que van a desarrollar. Listo, ingeniero, gracias. Ya, como su compañero lo ha consultado, señores, vamos a definir la segunda evaluación, la segunda parte. Entonces, para esta segunda parte se les va a dejar un trabajo monográfico que ustedes tienen que desarrollarlo como lo hicieron para la primera parte. Ahora vamos a programar la fecha del examen, la entrega de este trabajo monográfico y la presentación de sus cuadernos. ¿Ya? Entonces, para ello estoy colocando en la pantalla
los temas que están a disposición. Entonces, como ya tenían grupo ustedes en el anterior trabajo, pueden considerar el mismo grupo, pero ya eso es una decisión de ustedes. Y una vez elegido, me avisan, señores, cuál es el tema que van a desarrollar. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mi grupo de ingeniero va a elegir el número 5, ingeniero. Apellido, Cancapa Ceballos Ali, ingeniero. Cancapa Ceballos. A ver, ¿dónde está? Aquí está, doble C, Cancapa Ceballos Ali. Sí, ingeniero. Ya, Cancapa Ceballos Ali. Vamos a poner. ¿Me decías qué grupo o qué tema? El tema número 5. Listo. Entonces, el señor Cancapa Ceballos Ali es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 5, metodología y procedimiento de reparación por medio de reciclado en sitio en frío para pavimento flexible. ¿Ya? ¿Es correcto, señor Ali? Sí, ingeniero. Listo, señor. Ya tenemos un grupo, señores. Ingeniero, mi grupo también, ingeniero. Ya, apellido, dísteme, por favor. Moya Vargas Sergio Patricio. Moya. Moya Vargas, acá está. Moya Vargas, Sergio Patricio. ¿Qué tema? El 6, metodología de procedimiento de reparación por medio de sobrecapa asfáltica. Ya, a ver, vamos a colocarlo acá. Entonces, el señor Moya Vargas, Sergio Patricio, es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 6, metodología y procedimiento de reparación por medio de sobrecapa asfáltica para pavimento flexible. ¿Es conforme? Sí, ingeniero. Listo, en todo caso. Ingeniero, A buenas ver, noches. sí, Ingeniero, dígame. mi grupo va a ser el número 1. Ya, apellido, Lucas Ramos Guido Rodrigo. Luque Ramos. Luque Ramos Guido Rodrigo, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Sí. Listo, a ver. ¿Qué tema me dijiste? ¿Cuál es el tema que va a desarrollar el grupo? El primer ingeniero. El primero, ya. Entonces, el señor Luque Ramos Guido Rodrigo es el representante del grupo que va a Metodología y desarrollar. A ver, un ratito. El señor Luque Ramos Guido Rodrigo es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 1, ¿no? Técnica. Metodología y procedimiento de la técnica para la reparación de bacheo en pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Apellido. Mamani Canaza José Luis. Acá está. Mamani Canaza José Luis. El 7. Ya. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mi grupo es el grupo 3, ingeniero. A ver, un ratito. El señor Mamani Canaza José Luis es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 7, metodología y procedimiento de reparación por medio de sobrecapa de concreto white topping para pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Listo. Ya. A ver, el del tema 1, no sé si está claro. El señor Luque Ramos Guido Rodrigo es el representante del grupo
que va a desarrollar el tema 1, metodología y procedimiento de la técnica para la reparación de bacheo en pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Sí, sí, ingeniero, sí, es correcto. Solo que mi línea es un poco lenta, que el ingeniero. Ya, listo. ¿Alguien más, señores? Había Ingeniero, un... buenas noches. Disculpe, mi Sí, nombre es Ludeña Sacachipana Mike Melvin, del grupo 4, ingeniero. ya, Ludeña Sacachipana. ¿Dónde está Ludeña? Acá está. Ludeña Sacachipana Mike Melvin. Sí, ingeniero. ¿Qué tema va a desarrollar? El tema 4, ingeniero, metodología y procedimiento de reparación por medio de reciclado en sitio de caliente para pavimento flexible. Ya, a ver, el señor Ludeña Sacachipana, Mike Melvin, es el representante del grupo que va a desarrollar el tema 4, metodología y procedimiento de reparación por medio de reciclado en sitio en caliente para pavimento flexible. ¿Es correcto eso? Correcto, ingeniero. Listo. ¿Alguien más? Ya tenemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos. Quedan pendientes dos temas. ¿Alguien más? Entonces eso es todo. Ya tenemos definido en todo caso ya los temas, ¿no? A ver, ¿alguien más tal vez? Bueno, eso es todo, creo, señores. Esto lo voy a colgar en el grupo, este archivo. El segundo punto que quiero tratar con ustedes es el tema del examen. Ingeniero, en tema de los cuadernos, Lo vamos a definir también ahí, ¿ya? A ver, la opción del examen, señores, la próxima semana. ¿Cuándo darían su examen, señores? A ver, primero definamos el tema del examen. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, el día lunes no sé si estaría bien, ingeniero. El día lunes. Ya, a ver, vamos a ver qué fecha cae. Eh, ¿Ustedes son sección A o B? B. Sí, ingeniero. Sección B, ¿no? El día martes, ingeniero, sería. Ah, o sea, este martes. Exacto, ingeniero. A ver, vamos a ver. El martes cae. Martes 4, ¿no? ¿Están de acuerdo, señores? El siguiente, ingeniero, el 10 no sé si se podría hacer. El día lunes, porque hasta el 12 yo tengo entrega, más no puedo exagerar ya. Tiene que ser ya. Sí, ingeniero, el día 10, el día lunes. A ver, ¿están de acuerdo, señores?
¿Para qué fecha, ingeniero? ¿Para el 10 o para el 4, ingeniero? Exagerando tendría que ser el día 10, no hay más, más plazo, por decirle así, ¿no? Ingeniero, si en caso damos el 10 el examen, la entrega de notas sería el... Eso ya no va a haber tiempo para entregar notas. Ese va a ser el problema. A ver, bueno, como les digo, exagerando podríamos dar el día lunes 10. A ver, voy a compartir. A ver, un rato. Ya, ahí se nota. En todo caso, sería de esta forma. El segundo examen parcial de mantenimiento y rehabilitación de obras viales lo darían el lunes 10 de julio a las 2:45 de la tarde. Lugar, Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras, cuarto piso, ¿no? Ya saben ya. La entrega de cuadernos tiene que ser el mismo día porque no hay más plazo. Tendría que ser el lunes 10 de julio a las 2:45, lo mismo, ¿no? ¿Estarían de acuerdo, señores? Sí, ingeniero. Sí, está bien ese día, ingeniero. Por mi parte, ingeniero, sí, ¿qué dirán mis compañeros? Ya, ustedes son octavo B, Igual, ¿no? sí, ingeniero. Ya, entonces, como les digo, ya de ahí ya no se puede extender más porque hasta el 12 nos están dando entrega de notas, ya tenemos que entregar todo. Ya, en todo caso, el martes o miércoles yo estoy entregando, pues, tal vez las notas finales también, ya. ¿Ya? Entonces, queda, señores. Ingeniero, nuestro cuaderno, ingeniero, no nos han devuelto, ingeniero. Sí, el día viernes, por favor, el delegado que me llame para que se los pueda entregárselos, ¿ya? ¿Está el delegado? Buenas noches, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, el día viernes, por favor, lo puedes recoger para que se los distribuyas a tus compañeros, ¿ya? Ok, ingeniero. Listo. Algo más que tengamos que ver, señores. Entonces se está quedando que el segundo examen parcial de mantenimiento y rehabilitación de obras viales lo van a dar el día lunes 10 de julio del 2023, hora 2:45, lugar Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras, cuarto piso. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. Sí. Disculpe, ingeniero, muy buenas noches. No sé si entregó las notas del primer examen que dimos. No, todavía no, eso les debo pendiente, pero les voy a entregar todo. Yo no, ya saben ustedes, yo no subo nada todavía mientras ustedes no tengan su derecho a réplica, inclusive me puedo equivocar. Una vez que ustedes sepan todo, yo procedo a llevar al sistema. No antes sin que yo comunique, ustedes puedan revisar todos sus exámenes, todo. Una vez que ustedes me aprueben realmente que sí es todo conforme, yo tengo el visto bueno de ustedes y procedo pues justamente a recién subir al sistema, ¿ya? Yo les voy a entregar sus exámenes, sus trabajos, sus cuadernos, todo absolutamente, ¿ya? Ok, ingeniero. Listo, jóvenes, en todo caso, esto yo lo voy a colocar al grupo. A ver, es el segundo examen parcial de mantenimiento y rehabilitación de obras viales. Lo van a dar el día lunes 10